En el último vídeo quise hablar sobre algunas batallas legales en el mundo de los videojuegos que cambiaron para siempre el rumbo de esta industria. La realidad es que me vine arriba y al final solo hablé de dos casos, porque sinceramente tratar todos los que tenía en mente iba a suponer hacer un vídeo de varias horas, y la verdad es que no tengo la energía para editar algo así. Lo que sí es cierto es que este tema da para una serie más larga, ni yo mismo sabía que había tanto salseo legal en esta industria hasta que me puse a investigar. Hoy, para seguir ampliando el listado de dramas judiciales, os traigo un caso que merece un vídeo entero, la guerra que tuvo Nintendo con los alquileres de videojuegos. Os adelanto algo, si seguimos hablando de pleitos en esta industria, vais a ver que Nintendo es una figura recurrente, y es que si mezclamos videojuegos con tribunales, difícil será que no se te venga a la cabeza el nombre de esta compañía, siempre presente, siempre metiendo demandas por doquier. Dicho esto, retrocedamos en el tiempo. Aunque los más jóvenes no os lo creáis, a finales del siglo pasado, las tiendas de alquiler de vídeos, lo que aquí en España era conocido como videoclubs, pertenecían a una industria que generaba ingresos de miles de millones de dólares. En aquella época, gracias a que aún no habían llegado las noches de Netflix and Chill y la digitalización de contenidos, era muy habitual lo de ir a estas tiendas para alquilar la película que ver por la noche. Tal fue así que, en la década de los años 80, los videoclubs generaron un ingreso de más de 5 billones de dólares, superando así a las ganancias que la venta de entradas de cine generó para ese mismo año. Justo cuando parecía que el mercado del alquiler de vídeos no podía ser más rentable, se consiguió, gracias a que las tiendas de informática también se quisieron subir a esta ola y empezaron a ofrecer el alquiler de software y de videojuegos. En Japón, tierra natal de nuestra querida Nintendo, las tiendas de alquiler tenían una costumbre maravillosa. En lugar de alquilar las copias originales de los juegos, hacían varias copias ellas mismas para luego alquilarlas. Eso cuando no se dedicaban directamente a alquilar software pirata, porque total, todo era legal. Sí, en esa época la legislación japonesa no incluía ningún tipo de restricción acerca de prestar o alquilar videojuegos, pero las compañías estaban furiosas y exigieron la implementación de leyes que protegieran sus derechos de autor. El resultado, en 1984, se modificó la legislación japonesa en lo que a derechos de autor respecta, de forma que las compañías de videojuegos ganaron el control absoluto sobre la manera en que sus productos podían ser distribuidos. Este cambio legislativo les permitió decidir si su contenido podría ser prestado, alquilado o distribuido de otra manera. Por lo tanto, la industria del videojuego no se achantó y consideraron el negocio del alquiler como una amenaza para el suyo, por lo que el alquiler de videojuegos pasó a estar prohibido en Japón, salvo que se contara con el permiso del titular de la obra. Spoiler, ninguna compañía daba ese permiso. Esta circunstancia se mantiene vigente hoy en día en Japón. Mientras tanto, en Estados Unidos, los videoclubs seguían haciendo caja con el alquiler de videojuegos. Los gamers de la época, término que no se utilizaba por aquel entonces sino el de putos frikis, estaban encantados con probar un juego pagando solo una pequeña parte de lo que costaría comprar los nuevos en una tienda. Al igual que ocurrió en Japón, no todo el mundo estaba contento. Una compañía en concreto estaba subiéndose por las paredes con esta situación. Se preocupaban de que la gente recurriera al alquiler de videojuegos en lugar de a su compra, perdiendo así una oportunidad de obtener más ingresos. Para sorpresa de nadie, fue Nintendo la compañía que se propuso luchar contra la industria del alquiler de videojuegos, pues consideraba que iba en contra de sus intereses comerciales. Nintendo argumentaba que solían invertir enormes recursos de tiempo y de dinero en desarrollar sus juegos y esperaban recuperar esas inversiones a través de las ventas directas. Sin embargo, al permitir el alquiler, un solo juego podía ser disfrutado por miles de personas, lo que significaba que muchas de ellas no lo compraban, privando a Nintendo de los beneficios que esperaban obtener. Para ser justos, en lo que a este tema respecta, la industria del videojuego no jugaba bajo las mismas condiciones que otras industrias, como la del cine. Una película solía estar en cartelera unos 6 meses antes de que estuviera disponible para alquilar, lo que le daba bastante tiempo para obtener beneficios. Los videojuegos, en cambio, no tenían ese periodo de gracia, lo que implicaba que, en el mismo día en que un videojuego salía a la venta, los videoclubs podían obtener todas las copias que quisieran de ese videojuego e inmediatamente alquilarlas a sus clientes. Nintendo quería cambiar esa situación desesperadamente y vieron su oportunidad en un proyecto de ley que estaba siendo discutido en el Congreso y por el que, de aprobarse, el alquiler de software estaría prohibido. La razón de esa prohibición tenía su base en que mediante este tipo de alquiler se estaba dando alas a la piratería, puesto que al alquilar un programa, las personas podían copiarlo y distribuirlo en lugar de comprar el software a precio completo con una licencia que les permitiera usarlo de forma legítima. Por lo tanto, dado que supuestamente la piratería se estaba convirtiendo en un problema cada vez más grande en el mundillo, las compañías de software buscaban que se implementaran normativas similares a las de la industria de la música, en donde el alquiler sí que estaba prohibido. Nintendo exigió que los videojuegos fueran incluidos en el citado proyecto de ley,
pues estos también podían ser considerados programas de software, pero otra asociación que representaba a las tiendas de alquiler de vídeos decía lo contrario y prometió hacer todo lo que estuviera en su poder para excluir a los videojuegos de esa prohibición. Las compañías de software cedieron y añadieron una cláusula al proyecto de ley que contenía una excepción específica. Esta excepción dejaba claro que los programas de software integrados en dispositivos para jugar a videojuegos no estarían sujetos a la prohibición de alquiler, lo que aseguraba que, aunque la ley prohibiera el alquiler de software en general, el alquiler de videojuegos seguiría siendo legal. El excluir a los videojuegos de esta normativa se basaba en que este medio no se veía tan afectado por la piratería, que era la principal razón por la que se llevó el proyecto de ley al Congreso. Y es que hacer una copia de un videojuego como un cartucho de un juego de Nintendo era casi imposible, muy al contrario de lo que ocurría con programas de software normales, por lo que los videojuegos no necesitaban de una protección adicional por parte de la ley. Derrotado pero no vencido, Nintendo impulsó otro proyecto de ley que permitiera a los videoclubs alquilar videojuegos solo un año después a que el juego saliera al mercado. Dicho proyecto de ley no avanzó en el proceso legislativo y el alquiler de videojuegos permaneció como una actividad completamente legal. A pesar de todo, Nintendo no estaba lista para rendirse. Cuando resultó ser un fracaso optar por la vía legislativa, utilizaron otra táctica. Si no podían prohibir por ley el alquiler de los videojuegos, podían intentar que el proceso de alquilarlos fuera más difícil y eso es justo lo que hicieron. Nintendo se negó a vender sus juegos directamente a los videoclubs. Esta táctica supuso una molestia para la industria del alquiler, pero tampoco fue algo que les hizo daño. Como Nintendo no quería venderle su producto, los empleados de los videoclubs tan solo tuvieron que comprar estos juegos a tiendas minoristas para luego ponerlos en alquiler. Ante tal situación, su siguiente táctica fue la de prohibir a las cadenas de venta y distribución de videojuegos el vender más de 2 copias de sus estrenos a sus clientes. Quienes no respetaban esta indicación se arriesgaban a recibir mucho tiempo después los estrenos más esperados que sacaba Nintendo. Pero esas interacciones que Nintendo tenía con tiendas pequeñas y medianas no eran el enfoque principal de su estrategia. En su batalla contra la industria del alquiler había otra compañía contra la que Nintendo quería ir a toda costa, Blockbuster. Con más de 650 tiendas en todos los Estados Unidos, Blockbuster era la tienda de alquiler de vídeo más grande de todo el país. Sus ingresos en 1989 superaron los $600 millones, de los cuales 20 millones venían del alquiler de videojuegos. A la vista de que Nintendo no podía llevar a juicio a Blockbuster, ya que el alquiler de videojuegos se estableció como una práctica perfectamente legal, tenían que encontrar otra forma y lo hicieron. Cuando Blockbuster alquilaba un juego, normalmente incluían el manual de instrucciones original. Sin embargo, los clientes solían perderlos, olvidaban devolverlos, o cuando sí los devolvían, estos estaban cubiertos de crema de cacahuete, que ya sabemos que a los yankees les flipa eso. Así que Blockbuster decidió fotocopiar los manuales originales por si acaso, pero no contaban con que Nintendo alegó que fotocopiar sus manuales era una violación de sus derechos de autor, por lo que en agosto de 1989 Nintendo demandó a Blockbuster, quien calificó la demanda como un reflejo de la frustración que sentía Nintendo por su incapacidad para prohibir el alquiler de videojuegos a través de acciones legislativas en el Congreso. Junto con la interposición de esta demanda, Nintendo solicitó una medida cautelar que impidiera a Blockbuster seguir fotocopiando los manuales de instrucciones de Nintendo mientras el caso aún estuviera pendiente de resolución por un juzgado. Blockbuster accedió y buscó alternativas. Algunas compañías estaban vendiendo sus propios manuales de instrucciones para juegos de Nintendo, pero Blockbuster finalmente decidió hacer sus propios manuales. El caso eventualmente se resolvería fuera de los tribunales, pues ambas partes llegaron a un acuerdo por el que decidieron no continuar con el proceso judicial, aunque los términos específicos del acuerdo nunca se hicieron públicos. Pero este juicio ya pasó a la historia como el intento fallido por parte de Nintendo de entorpecer el negocio del alquiler de videojuegos. Y es que, a pesar de todos los esfuerzos de Nintendo, que utilizó toda su influencia y poder para detener el alquiler de sus productos, no logró lo que buscaba. De hecho, Nintendo no solo perdió esta batalla, sino que también ayudó a la competencia. Mientras Blockbuster lidiaba con los gastos y las complicaciones que el juicio de Nintendo trajo consigo, una compañía menos conocida y peor posicionada en el mercado les contactó para llegar a un acuerdo de colaboración. Esa compañía era Sega. En la década de los 90, Sega y Blockbuster colaboraron en iniciativas innovadoras para la distribución de videojuegos. Una de las más destacadas fue el proyecto Game Factory, que permitía a los clientes de Blockbuster descargar juegos de Sega directamente en las tiendas, ofreciendo una alternativa al alquiler tradicional de cartuchos físicos. Finalmente, Nintendo decidió rendirse, pues parecía que el mercado del alquiler de juegos había llegado para quedarse, y ningún tipo de política estricta o acción legal podía pararlo. Aunque con el tiempo, la industria del alquiler se enfrentaría a un rival más poderoso, el Internet, y con ello la distribución de copias digitales. Esto finalmente acabó con las tiendas físicas de alquiler,
En su peak, Blockbuster tenía como 9.000 tiendas en todo el mundo. Hoy en día, encontrar una es motivo para hacer un vídeo que subir a YouTube.